Mucho hardcore estoy escuchando yo últimamente. Gente, tenemos algo que celebrar. Aparte de que ya somos 16.000 suscriptores en este canal, cosa que me parece completamente increíble, vamos a hablar de Meyerhold, señores. Y eso es algo que ya veréis por qué, pero se merece un aplauso. Para la gente de teatro igual no necesita mucha presentación, pero para los que estéis un poquito más perdidos, fue un director de la que revolucionó el teatro para siempre. Cambiémonos, por favor. ¿Os suena Lee Strasberg? Sí, el que hacía de este personaje en El Padrino. Pues es el máximo exponente de lo que yo llamo actuación psicologista americana. Si habéis visto mi vídeo de técnicas peligrosas, ya le conoceréis. Digo esta que consiste en meterte en tus emociones y esas cosas. Esta de... Pero Strasberg, en contra de lo que mucha gente podría pensar, valoraba cosas muy diferentes a las que hacía él. Y de Meyerhold decía que era el mejor director de todos los tiempos. Pero como digo en la miniatura de este vídeo va a doler. Sí. Porque de Meyerhold normalmente se sabe muy poco. Y lo poco que se sabe... mal. Gracias, Eric. Pero la gente que cree que lo sabe, cree saberlo muy bien. Y puede sonar arrogante que yo diga esto y no te diré yo que no suena así. Pero es que hay ciertas cosas sobre el trabajo de Meyerhold que todo el mundo piensa que hizo Meyerhold que el propio Meyerhold desmintió. Y son cosas que nadie se ha ocupado de cuestionar, acumulándose mitos durante más de 70 años. Y por eso es este vídeo. Mito número 1. La biomecánica era un vocabulario actoral, robótico o mecánico. No. Siguiente mito. Esto lo detallaremos más adelante. Pero para comprender este mito tenemos que saber que la biomecánica estaba fuertemente inspirada en algo llamado Taylorismo, que es una teoría que sigue una serie de reglas prácticas que en principio servía para hacer más eficiente el trabajo de los trabajadores en las fábricas. Y Meyerhold una de las cosas que hizo fue adaptar el Taylorismo al teatro. Y claro, esto es un auténtico hervidero de malinterpretaciones, como la que probablemente da origen a este mito. El escritor Huntley Carter, allá por 1924, dijo que la biomecánica trataba el cuerpo humano como un mecanismo. Y de ahí os podéis imaginar que empezó a pensar todo el mundo. No os preocupáis si no sabéis lo que es la biomecánica. Insisto, nos meteremos más a fondo en la serie, pero vamos, no es nada mecánico como podría sugerir el nombre, ¿vale? Porque además se le olvidó decir que la biomecánica se creó para solucionar un problema actoral específico, el de la expresividad del cuerpo, y que la biomecánica no es un sistema de actuación, ya esto le va a doler a mucha gente, sino un tipo de entrenamiento actoral. Y sobre esto Meyerhold creía que la apariencia externa de la biomecánica debería de desaparecer completamente cuando estábamos ya en escena. Y lo que nadie menciona es que muchos de los movimientos de biomecánica parten de unas tradiciones nada sospechosas de ser mecánicas, como la comedia del arte. Dime si esto es mecánico o robótico, por favor. Lo que nos lleva al siguiente mito. Número 2. La biomecánica era el único entrenamiento actoral en el teatro de Meyerhold y solo era utilizado por sus actores. En realidad el deseo de Meyerhold era que te suscribieras a este canal. Pero aparte de eso, el deseo de Meyerhold era que la biomecánica sustituyera a otras formas menos eficientes de entrenamiento actoral de la URSS, que en aquel momento eran o totalmente psicológicas o totalmente físicas. La biomecánica es un entrenamiento psicofísico. El caso es que sería un entrenamiento que te permite actuar mejor, pero no es una técnica, porque no te enseña a actuar per se. Y por eso, por sí misma, no es suficiente para la formación completa de un actor. Meyerhold empezó a enseñar biomecánica en 1922, pero antes de eso hacía más cosas, y después y durante hacía más cosas. Aquí os dejo el programa de estudios de su estudio, que como veis tiene bastantes más cosas aparte de biomecánica. Y ahora sí, aunque es él principalmente el que desarrolla la biomecánica, ni siquiera es solamente él. A comienzos de los años 20 y a finales de los 30 había muchos grupos que enseñaban biomecánica en Rusia. Por poner 3 ejemplos, el Prolet Cult, el Teatro de la Revolución y el State Jewish Theater de Alexei Granovsky. En resumen, ni la biomecánica era solo de Meyerhold, ni la biomecánica era lo único que hacía Meyerhold con sus actores. Número 3. La biomecánica está relacionada principalmente con el constructivismo escénico de principios de los años 20. Según Alma Law y Mel Gordon, los intelectuales occidentales han analizado las producciones de Meyerhold en base a reseñas de sus producciones. Y esos materiales revelan contenido social y estilo, pero raramente hablan de movimiento escénico o de la técnica de ensayo, o sea, de cómo Meyerhold dirigía verdaderamente sus producciones. De las 2 docenas de producciones que hizo Meyerhold después de 1922, que fue cuando empezó a hacer obras constructivistas, como veremos en el siguiente capítulo de la serie largo y tendido, menos de la mitad de todas sus producciones pueden ser consideradas constructivistas. Y aún así, la biomecánica estuvo presente en el entrenamiento actoral de todas las producciones que hizo después de 1922. ¿Constructivistas o no? 4. La biomecánica y las acciones físicas de Stanislavski eran conceptos similares. A ver, se extendió la idea en Occidente de que el método de las acciones físicas estaba inspirado
por la biomecánica de Meyerhold. Pero no, y en realidad no tienen nada que ver. Esto lo veremos más largo y tendido en el siguiente vídeo, el porqué y todas estas cosas. Pero al final de su carrera, Stanislavski experimentó con el uso de las acciones físicas en algunos de sus ensayos, porque veía problemitas de expresividad en sus actores. Pero es que el método de las acciones físicas que investigó Stanislavski durante esta etapa poco o nada tiene que ver con el entrenamiento. De hecho, tiene más que ver con una manera de dirigir que de actuar los actores, porque era una manera de manipular el trabajo del actor durante los ensayos, ayudándole a ganar sinceridad y creer en el papel que estaba interpretando. Pero Meyerhold creó la biomecánica desde un principio como un entrenamiento, que no tiene nada que ver con una manera de dirigir. Y es cierto que ni el método de las acciones físicas de Stanislavski ni la biomecánica sugerían un estilo. Pero, mientras es posible hablar de un actor de biomecánica, no tiene sentido hablar de un actor de método de acciones físicas, porque no es algo que identifica al trabajo del actor en sí, ni su manera de trabajar. 5. Por razones políticas, Meyerhold abandona la biomecánica en 1930. Bueno, esto va a crear controversia, sobre todo en el siguiente vídeo. Pero el caso es que algunos historiadores han asumido que Meyerhold se acomodó a la demanda del gobierno, en concreto lo del realismo socialista, que era básicamente el único estilo permitido en la URSS cuando Stalin estaba vivo, y que precisamente por esto abandonó la biomecánica. Pero lo cierto es que muchas veces Meyerhold se veía obligado a decir una cosa en público y otra en privado. Y eso también lo veremos muy claramente en el siguiente vídeo. Pero se mantuvo leal a la biomecánica como previa angular a su entrenamiento. De hecho, en junio de 1933, que como veis es más que 1930, Meyerhold y sus actores pasaron 4 días discutiendo sobre biomecánica. Y de hecho, Meyerhold y sus asistentes estuvieron estudiando y refinando los fundamentos científicos de la biomecánica hasta que le cerraron el teatro a Meyerhold en 1938. Y finalmente, aún así, con lo peligroso que era hacerlo, tanto Meyerhold como Eisenstein en cine continuaron hablando de biomecánica y haciéndolo una parte fundamental de su programa de entrenamiento actoral. Y por último, 6. Se sabe tan poco de biomecánica que no es nada más que un símbolo histórico del modernismo antinaturalista. Y si fuera así, ¿de dónde narices me saco yo la información que voy a hacer en el tercer vídeo de la serie? Pues mira, desde el teatro y las universidades, muchas veces se dice que la biomecánica fue una idea fascinante que desapareció con Meyerhold. Incluso gente como Eugenio Barba y Grotowski decían en los 60 y 70 haber reinventado la biomecánica. Pero en realidad, ni la biomecánica se perdió en la historia, ni su resurrección dependía de la imaginación de la vanguardia europea. En la URSS de Stalin se adoptó oficialmente en 1939 el programa de Stanislavski, lo que hacía Stanislavski en su Teatro del Arte de Moscú. Ningún otro sistema de entrenamiento estaba permitido. A Meyerhold le silenciaron durante mucho tiempo y hasta 1955, incluso entonces, la biomecánica, junto con otras enseñanzas como las de Michael Chekhov y Grotowski, solamente podían ser enseñadas en grupos no oficiales. Sin embargo, Meyerhold dejó clips de vídeo, fotografías, notas, descripciones detalladas y, lo más importante, profesores cuyos recuerdos aún retenían sus enseñanzas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los 44 principios de la biomecánica de Michael Korenev o las enseñanzas de Nikolai Kustov. Y de esto también hablaremos más detenidamente en el vídeo de biomecánica, así que no os preocupéis. Pero hasta entonces, hasta que se pudo volver a hablar de Meyerhold después de la censura tras su muerte y que se publicaran finalmente los libros que hizo en vida, el único material que había en Occidente sobre Meyerhold eran unas pocas descripciones de periodistas y algún director de teatro y turistas, pero era gente que visitaba Rusia en los 30s. Y este material, aunque despertase pues el apetito de descubrir más, no es suficiente para entender y mucho menos para reconstruir todo lo que se sabía y todo lo que se había hecho con la biomecánica. Y claro, esta situación además se agravaba bastante porque muchos de los primeros actores asistentes de Meyerhold, como Igor Irinsky o Alexander Gladkov, seguían traumatizados por los años de silencio forzado tras la muerte de Meyerhold hasta 1955. Y durante todo ese tiempo, o bien rechazaban directamente la biomecánica o le quitaban importancia adrede, probablemente con la imagen en sus cabezas de Meyerhold siendo ejecutado en Moscú por su trabajo en teatro, y con muy poquitas ganas de correr la misma suerte que él. Pero de esto hablaremos más en el siguiente vídeo de la serie. Solo viendo su historia y su trabajo podemos realmente comprender por qué Meyerhold era peligroso y Stalin decidió matarle, de hecho, y comprender realmente por qué todos estos mitos son de hecho mitos. En el siguiente vídeo, como os adelantaba, vamos a hablar de Meyerhold, de toda su historia, desde que empieza en teatro hasta que es ejecutado, y entender así qué pasó el día que Stalin mató a Meyerhold. Pero eso lo veremos en el próximo ensayo.